2026, fin de la guerra. El año 2026 podría determinar el fin de la guerra en Ucrania. Los crecientes avances rusos en el territorio, los devastadores ataques aéreos de Rusia contra la infraestructura crítica ucraniana, la insostenible situación política del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus allegados como producto de los múltiples escándalos de corrupción y además la incesante presión ahora proveniente de los Estados Unidos contra el propio Zelensky. Todo esto está generando las condiciones para el colapso de Ucrania y la victoria final rusa. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 313 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, como así también con las suscripciones y a través de nuestra cuenta de PayPal. Desde Madrid, España, nos acompaña el señor Juan Antonio Aguilar. Querido Juan Antonio, muy buen inicio de año. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Feliz año 2026. Ya estamos en el 2026. Y bueno, la verdad es que uno no es muy optimista, ¿no? Había algunos buenos analistas que decían que para finales de 2025 la guerra se habría acabado. Ya hemos visto que no ha sido así y mucho me temo de que esto va a continuar. Y va a continuar hasta, como bien has dicho, hasta que ya se produzca una derrota final del régimen de Kiev, dadas las múltiples contradicciones que existen dentro del régimen con sus socios, del régimen, de sus socios con Estados Unidos, etcétera, ¿no? De eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Efectivamente. Ahora bien, ¿qué tal si comenzamos, Juan Antonio, con algo también ligado a esta situación de desesperación en Ucrania, pero más concretamente relacionado con el día a día, con las noticias de estas últimas 48 horas, a raíz de el ataque ucraniano contra instalaciones civiles Era un en hotel. un hotel, efectivamente, lo vamos a presentar ahora mismo, contra las instalaciones de un hotel en la región de Jersón, precisamente durante la cena de fin de año. Este ataque criminal determinó la muerte, si no recuerdo mal, de acuerdo al último conteo, de al menos 20 personas y un sinnúmero. 28. 28 ya, bueno, ya recordaba 20, ya 28 el conteo, y un sinnúmero de heridos. Estas las imágenes del ataque ucraniano con un dron. Aquí más imágenes también desgarradoras. En plena cena de fin de año, verdaderamente criminal esto. Ahí el nombre del hotel, Hotel Leo, en la región de Jersón, lógicamente en la región de Jersón controlada por Rusia, naturalmente, ¿no? Nada cerca de índole militar, ni a la vista, ni siquiera en los alrededores. Un ataque premeditado contra un hotel ocupado por turistas, visitantes, en el medio de la cena de fin de año. Sin más.
Y Juan Antonio, por aquí las imágenes del ataque contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en la región de Novgorod. Novgorod, efectivamente, exactamente después de la reunión entre Zelensky y Trump en Estados Unidos, apenas horas después, evidentemente como respuesta a esa reunión, aquí las imágenes difundidas por Rusia de los drones, alrededor de 90 en total, la mitad de ellos interceptados de camino hacia la región de Novgorod y la otra mitad ya interceptada en las cercanías de la residencia de Putin. Los ucranianos rechazan esto y el gobierno estadounidense coqueteó con esta idea de que en realidad los drones acometían un objetivo en las cercanías de la residencia de Putin a miles o por lo menos más de 1000 kilómetros de distancia del frente, si no recuerdo mal, pero según algunos miembros del gobierno estadounidense, estos drones efectivamente aparecían dirigidos a otro objetivo, no a la residencia de Putin. Por eso, hoy mismo, los rusos presentaron como evidencia ante las autoridades diplomáticas estadounidenses en Rusia material recogido de estos drones, material ligado al hardware, al sistema de navegación, en el cual, según los rusos, aparecen claramente las coordenadas de la residencia de Putin como objetivo de estos ataques. Podemos presentar eso también inmediatamente a continuación. Y después de eso comenzamos con el análisis. Bueno, esto lo de los drones por aquí. Con un segundo de paciencia. El acto simbólico de entrega de este material el día de hoy a uno de los representantes militares diplomáticos de Estados Unidos en Rusia, la entrega del aparentemente sistema de navegación de uno de estos drones derribados de camino a la residencia de Putin. Juan Antonio, A ver, tu opinión respecto a todas estas novedades. a ver, hay aspectos formales y luego a analizar los hechos en sí y luego nos elevamos de plano a ver cuál es la explicación de todo esto, ¿no? Empezamos por el ataque, la masacre provocada por los drones ucranianos en la Nochevieja, en la cena de Año Nuevo, en un hotel en Gerson, ¿vale? Te había dicho 28 muertos, ya hay alguna noticia que dan 29, ¿vale? Pero bueno, es decir, como uno se puede imaginar, pues esto, muchos de los heridos estarán mal y la cifra de fallecidos puede cambiar. Bueno, es una auténtica masacre que indica la naturaleza del régimen de Kiev, porque el ataque se realiza sincronizando con las campanadas de medianoche. Son 3 drones, uno se lanza unos minutos antes de la medianoche cerca de la cafetería del hotel, no produjo solo daños menores, pero otro con 20 kilos de TNT es el que se lanza contra el hotel, es el que causa la destrucción principal, creando además un incendio porque llevaba una mezcla incendiaria el dron. O sea, la intención era a quemar vivo a la gente. Y así ocurrió, que muchos de los que han fallecido murieron quemados vivos. Hubo un tercer dron para atacar a la gente que huía del hotel cuando se produjo la explosión. Bien, este es el escenario. Es decir, ahora que alguien me lo intente justificar, algún hijo de puta lo intente justificar. Hay que decir
fundamentalmente que de este hecho ha sido tapado en parte porque ha ocurrido una tragedia no similar. Esto sí que fue un accidente en Suiza, donde también han muerto decenas de personas en el incendio de una discoteca en fin de año. Pero la masacre cometida por los ucranianos en Kherson ha sido absolutamente minimizada, con no desaparecida de toda la cochambre de los medios de comunicación occidentales. Y esto debe hacernos reflexionar, y luego haremos una reflexión al respecto, ¿no? de la naturaleza de estos medios y de estos periodistas. Pero lo pongo entre comillas, porque toda generalización es injusta. Yo sé que en la prensa pues también hay gente que intenta hacer las cosas bien, ¿no? Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. El decir que el origen del armamento en los componentes claves de estos drones lanzados contra Kherson resulta que son de fabricación alemana y fueron ensamblados en una industria cerca de Múnich. Esto también para que a la hora de identificar culpables no acabemos simplemente colocando el San Benito de criminal a ese militar ucraniano que le han dicho hay que lanzar unos drones y él cogió, metió las coordenadas y lanzó los drones. La cadena de criminales llega hasta Berlín. La cadena de criminales llega hasta Londres. La cadena de criminales llega hasta París y hasta Washington. Y luego veremos por qué todo esto. ¿Cuál es la...? A ver, esto... algunos funcionarios rusos lo han calificado como acto terrorista o atentado terrorista. Realmente es un crimen de guerra. Es un crimen de lesa humanidad. Y además hecho con una intención de brutalidad y de cinismo, al hacerlo en el punto cumbre de la cena de Año Nuevo, que indica la naturaleza absolutamente psicopática de criminal en serie de toda esta gente. Es decir, y no hay otra forma de describirlo. La intencionalidad, bueno, posiblemente, tanto como ahora veremos en el caso del ataque a la residencia del presidente Putin, que no estaba allí, por cierto, es decir, eso hay que dejarlo claro. Bueno, pues se busca el sabotaje diplomático, ¿no? Es decir, y esto ya lo habíamos anticipado en programas anteriores, Ezequiel. Una de las posibilidades que esta gente buscará para la persecución del conflicto, para que la guerra continúe, será realizar provocaciones cada vez más salvajes, a ver si los rusos reaccionan de forma airada y de esa forma se hace imposible la negociación, ¿no? Ya. También está el tema de la venganza porque, a ver, las últimas semanas son de derrota tras derrota en el frente, ¿no? Y al final el ataque a la residencia de Putin también fue un fracaso, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues, y además hay una cuestión de odio. ¿Por qué a Jersón, a gente de Jersón? Porque es gente que ha elegido vivir en Rusia. Son gente de una región ucraniana que ha elegido vivir y hablar ruso, ¿no? Que vivir en Rusia y hablar ruso, ¿no? Entonces hay una intencionalidad ahí de odio y de venganza sobre esta gente, que también nos indica cuál es la naturaleza de las sabandijas de Kiev y de sus patrocinadores en Occidente, ¿no? Por otro lado, bueno, pues parece ya claro que Zelensky no le queda otra. Está dispuesto a cometer cualquier crimen, incluido el asesinato de mujeres y niños, porque hayan caído unos cuantos niños, para afianzarse en el poder, para seguir en el poder y cumplir el mandato de quién, de sus amos europeos. Y por último, bueno, pues esto representa un síntoma más de la agonía terminal del régimen de Kiev, cuando ya tiene que recurrir a este tipo de acciones, bien ocultadas por la prensa criminal occidental, ¿no? Es decir, pero bueno, es decir, ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Las responsabilidades, hombre, eso, claro, sí, efectivamente, la de Kiev, ¿no? Porque al final alguien tiene que ordenar este tipo de acciones, pero también la de todo Occidente y la OTAN, ¿no? Que al final son los que ponen las armas, son los que ponen esos drones, son los que determinan los objetivos.
son los que dan las facilidades de inteligencia o satelitales para que se puedan guiar estos aparatos. E incluso se especula, como siempre, en la posibilidad de participación de los servicios de inteligencia europeos, sobre todo los británicos, que ya tienen experiencia en este tipo de crímenes, son expertos. El patrón de conducta no es un hecho aislado. Esto es una parte constante de la actuación ucraniana, que es atacar a civiles. Es decir, en Belgorod, en Kursk, en Briansk, en Rostov del Don, ahora ha sido en Gerson. También lo han hecho continuamente desde 2014 sobre Donetsk y las poblaciones cercas de Donetsk. La estrategia seguida, la táctica seguida, perdón, por la estrategia, es la táctica de doble poste, que se dice, ¿no? Que es muy típica de la OTAN, que se trata de atacar el objetivo, y una vez que ha sido atacado el objetivo, luego se vuelve a lanzar un ataque para ir contra los equipos de rescate, es decir, bomberos, enfermeros, médicos que puedan ir. Esto lo hemos visto en la agresión a Yugoslavia, lo vimos en Irak y en Libia, y lo hemos visto en Gaza. Es decir, es de manual de la OTAN, una organización criminal, en esencia, una organización criminal. Y todo aquel que colabora con la OTAN, aunque sea profesionalmente, y esto va dirigido a mucho militar de uniforme en activo, es cómplice de estos crímenes y caen sobre su conciencia. Y yo me negaría a participar en una acción de este tipo. Antes dejo la milicia. Porque es ser cómplices de crímenes de guerra abyectos, absolutamente abyectos. Muchos de estos, engalonados, de fajines y sables, habrán estado tomando las uvas en la cena de su casa en fin de año, mientras la organización en la que ellos están y colaboran masacraba a civiles inocentes en Kherson. O al fabricante de Múnich que ha ensamblado esos drones. Él también estaría con su copa de champán y gastando los beneficios de la venta de la muerte. Bueno, pues esto es lo que hay. Demostración, una demostración premeditada y cínica del carácter terrorista del gobierno ucraniano y de los gobiernos que la apoyan, un crimen posibilitado y alentado por el apoyo militar y la inteligencia de países occidentales, que si no, que son corresponsables, ¿no? Hubiera sido imposible. Y es un acto que además, lejos de debilitar a Rusia, fortalece su determinación y justifica sus objetivos militares. Con lo cual va en contra de la resolución del conflicto, que es lo que se pretende, que no se resuelva el conflicto y la guerra continúe. Juan Antonio, muy cortito, quería presentar en el mapa el lugar como explicación efectiva de la total ausencia de relación con un objetivo militar. Aquí la línea de contacto, la de Gerson en toda esta zona estabilizada desde hace tiempo, por ende... La de Gerson, de Ezequiel, es el río Dnieper. Efectivamente, sin no estamos idas hablando y de... vueltas. Y bien lejos de allí, a orillas del Mar Negro, en esta península muy pequeñita de aquí, ¿sí? Rodeada por el Mar Negro, una región evidentemente veraniega, un balneario con playas en las costas del Mar Negro, y ahí un hotel, no este exactamente, sino por recién aparecía, bueno, en el otro mapa un poquito más cerca si no recuerdo, acá, por acá, uno de estos, si no recuerdo mal, del agua, de aquí. de la orilla. Efectivamente. Ahí el ataque a un hotel en una localidad balnearia a cientos de kilómetros del frente más cercano, frente, por cierto, inactivo, frente estabilizado
al otro lado a ambas orillas del río Dnieper. Y por aquí, Juan Antonio, recorriendo la prensa occidental, nada, silencio Nada, absoluto de nada, radio. nada. Hace unas horas, la única excepción, esta de aquí, con este infame titular de la BBC, en lugar de ataque contra civiles, Rusia acusa a Ucrania de matar a 27 personas en un ataque de Año Nuevo en la región ocupada de Gerson. Ahora ya 29, según el último recuento, de acuerdo a Juan Antonio, pero no, Ucrania perpetra un ataque No, criminal contra civiles, sino Rusia acusa a Ucrania de claro. matar a personas en un ataque en la región ocupada de Gerson. Han, ¿Más han criminal que eso? ¿Más sido, canalla? sí, han sido los marcianos y entonces Rusia ha aprovechado para acusar a Ucrania. Claro, Claro, es así, ¿no? Es decir, vergonzoso. como todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Sí. En fin, vamos también a ver lo del el tema del ataque a la residencia de Putin, porque bueno, todos, y se ha comentado ya, en otros programas no lo habéis hecho, es decir, el ataque, el 91 drones que fueron derribados, el ataque en sí fue un fracaso, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de la intencionalidad, porque como bien has dicho antes, se produce justo al acabar las conversaciones entre Trump y Zelensky. Estando Zelensky en Washington, reunido con Trump todavía. Y entonces se produce este ataque, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál puede ser la intención? Evidentemente, la intención es sabotear una vez más cualquier posibilidad de negociación del final del conflicto. Es que es evidentísimo. Y esto lo saben en la Casa Blanca. ¿Qué pasó? Bueno, pues la CIA, claro, es tan grave, tan grave, tan grave, y además temen la reacción de un Trump que se cabree, porque evidentemente este ataque no solamente era contra Putin, este ataque iba también contra Trump, que es el primer interesado en llegar a un punto final en el conflicto. Porque en última instancia Rusia puede estar interesada, pero tiene la iniciativa estratégica, puede aguantar y seguir ganando terreno y seguir destruyendo las infraestructuras y el ejército ucraniano. Con lo cual, el primer interesado, como ya hemos comentado otras veces, es Trump. Promesa electoral, elecciones de medio término, la pretensión del primer Nobel de la Paz, etc. Es decir, la necesidad de acuerdos comerciales con Rusia. Es Trump quien es más interesado. Entonces, esto va contra la propia intención política de Trump. Vamos a ver. Entonces, la CIA organiza un informe, elabora un informe y entonces dice el informe según publicaciones no rusas, sino New York Times y Wall Street Journal, es decir, el núcleo duro de la gusanera mediática occidental. Bien, entonces dicen que el informe dice que no, que realmente Ucrania no atacó la residencia de Putin. Ucrania sí lanzó un ataque con drones en esa región, lo admite. 2, que el objetivo era una instalación militar que ya había sido atacada antes. 3, que dicho objetivo no estaba cerca de la residencia de Putin. Y 4, que no había intención de atacar personalmente a Putin. Imagino que es que la CIA llamó por teléfono, oye, nosotros que vamos a querer atacar a Putin, hombre, ¿quién ha podido pensar eso, no? Es decir, qué tontería, ¿no? Bueno, esta es la versión oficial de la CIA que coincide con la versión oficial de Kiev. Bien. Pero, claro, a ver, es decir, hay que hacer un análisis de esa información, ¿no? Y entonces hay una inconsistencia fundamental, que la destaca muy bien Larry Johnson en un análisis que realiza. ¿Cómo puede la CIA saber con certeza absoluta que su objetivo era una instalación militar lejana? Si según la versión de la propia CIA, los 91 drones fueron derribados antes de alcanzar cualquier objetivo. ¿Cómo sabe la CIA? Si los drones han sido derribados antes de alcanzar los objetivos, que así fue, ¿cómo sabe la CIA que el objetivo iba a ser una instalación militar determinada? ¿Qué? Por ciencia infusa. ¿No? Para tener ese conocimiento, esa certeza, la CIA debe haber tenido conocimiento previo de los planes de ataque. Si no, es imposible. Esto lo entiende cualquiera.
La única forma de saber cuál era el destino de los drones derribados es tener acceso a sus datos de emisión antes del lanzamiento o controlarlo directamente el lanzamiento. Si no, no puedes tener esos datos. La CIA se está acusando a sí misma de estar detrás del ataque. Este es el resultado. Pero además hay una admisión tácita. Al confirmar que hubo un ataque ucraniano en la región, aunque digan que fuera otro objetivo, la CIA está validando implícitamente el núcleo de lo que denuncia Rusia. Es decir, que Ucrania realizó un ataque, una operación masiva con drones en territorio ruso, cerca del, bueno, o en la residencia del jefe del Estado, con lo cual no se niega el hecho, se niega su propósito. La CIA niega el propósito, pero no el hecho. Y por último, hay una evidencia física. El Ministerio de Defensa ruso entrega a la oficina del agregado militar norteamericano en Moscú el resto del control de uno de los 91 drones. Los rusos tienen el resto, derribados. Es el modelo. Estas imágenes de aquí. Sí, lo tengo apuntado por aquí, el modelo H743 WIG V3. Bien. Técnicamente, ¿qué nos dice esto? Que es un dispositivo de alta gama, de algoritmos complejos, que permite, 1, recuperar las coordenadas GPS y trayectorias exactas del vuelo. 2, la hora e impacto programados para el vuelo. 3, los datos de orientación, es decir, rumbo, cabeceo, alabeo, en cada momento del vuelo. Y eso permitiría reconstruir digitalmente toda la misión del dron y demostrar inequívocamente su punto de destino programado. Por eso, los rusos están interesados en decir, a ver, no nos vais a engañar, aquí tenéis la prueba. Yo tengo 90 pruebas más. Ese es lo que se dice. Bueno, es decir, Rusia no solo que haga una acusación, sino que se presenta las pruebas físicas verificables, dejando en evidencia que la CIA miente. Que la CIA miente. Y que esto no es más que un acto más de un patrón ya que viene desde el inicio del conflicto, un patrón de comportamiento del régimen de Kiev y de sus patrocinadores. Podríamos empezar con el asesinato de Daria Dugina, pasaríamos por los atentados al puente de Kerch, el Crimea, los sabotajes a los gasoductos Nord Stream, el asesinato de personal y periodistas prorrusos, los ataques con drones a infraestructuras energéticas rusas o a población civil como en Belgorod, las incursiones fronterizas como en la de Kursk, o los atentados terroristas al general Igor Kirillov, a Yaroslav Moskalik, el último de hace unos pocos días al general Fanil Salvarov. Es decir, no es nuevo. Este es el patrón de comportamiento de ¿quién? De la OTAN. El patrón de comportamiento de la OTAN. La sincronización del ataque es clave. ¿Por qué? Porque no se hace en un momento cualquiera, se hace en el momento en el que está Trump negociando con Zelensky en Washington. Es decir, la intencionalidad, ¿cuál es? Hombre, un doble objetivo. Primero, un atentado a Putin, o al menos dañar un símbolo del poder ruso, o sea, una base militar, o sea, un búnker del jefe del Estado, lo que sea, ¿vale? Y un objetivo estratégico diplomático, que es sabotear cualquier proceso de paz, demostrando que Kiev y sus cómplices no negocian de buena fe, sino que usan las treguas para rearmarse o atacar. Bueno, pues que esto lo que nos demuestra y lo que revela el reportaje de New York Times es la hipocresía política que existe en Estados Unidos. Por un lado, la CIA intensifica los ataques a la infraestructura energética rusa. Estados Unidos autoriza ataques ucranianos contra la flota mercante rusa. Y todo esto ocurre en paralelo con una retórica de la búsqueda de la paz, la negociación y demás. Con lo cual, bueno, pues, y aquí ya podemos empezar a hacer la perspectiva, esto no presagia nada bueno para 2026. Esta es la verdad, esto no presagia nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque en consecuencia de estos hechos que vamos viendo,
lógicamente Rusia tiene una pérdida absoluta de confianza y no puede creer ninguna garantía occidental para ninguna negociación seria, ¿no? Es decir, y el ataque este disipa cualquier duda. Y lo ocurrido en el hotel de Gerson, lo mismo. La respuesta militar rusa, pues ya se la pueden imaginar. Va a llegar. Y va a llegar con toda justicia, claro. Que nadie se eche las manos a la cabeza cuando ocurra. La inteligencia rusa va a intentar detectar dónde están los asesores de la OTAN y de inteligencia en suelo ucraniano y va a ir a por ellos. Y posiblemente esto endurezca más la posición rusa con las negociaciones. Y esto lo tendrá que entender Trump, porque las cosas no ocurren porque sí, y Trump debería darse cuenta que él es otro de los atacados estos días. Otra cosa es que lo entienda, ¿no? Porque es decir, ya sabemos cómo es el personaje, ¿no? La única acción que le queda a Rusia es la acción militar decisiva. Ir a la derrota hasta conseguir la rendición del régimen de Kiev. Por eso, en estos momentos, creo que hay un punto de no retorno que se ha sobrepasado, que va a ser muy difícil, que las negociaciones de paz, digamos, vayan por un camino aceptable en cuanto a su rapidez, como para que la guerra acabe pronto. Y entonces aquí ya podemos decir, vale, y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos y lo que podemos plantearnos para 2026? Juan Antonio, antes de tu análisis, quería una vez más presentar el mapa como demostración de el carácter de provocación de este ataque. Esta Ucrania, aquí la zona en disputa, atención al lugar de la residencia de Putin, ubicada por aquí, cerca del lago Valdai, en el Oblast de Novgorod. Justamente ahí la residencia, ahí, por aquí, la residencia de Putin. Los drones interceptados, algunos de ellos, de los 90, interceptados más o menos en esta zona, algunos. Atención a la distancia respecto a Ucrania, ni siquiera puedo con el mapa, desde el lugar más cercano, 600 kilómetros más o menos es el punto más cercano en la frontera con Rusia. Esto obviamente llevado a cabo desde más lejos aún. Sí, evidentemente. Absolutamente ningún sentido militar en todo esto, no. evidentemente. Claro, Nada de... como el hotel de Gerson, ¿qué sentido militar? Provocar una masacre y ya está, nada más. Provocar una masacre de mujeres, niños y personal civil, nada más. Esta es la trayectoria de los drones, según el Ministerio de Defensa ruso, la mitad interceptados más o menos a la mitad de camino o en el primer tercio en el Oblast de Briansk, 49 y 41 en Novgorod. Bien. Entonces, querido Juan Antonio, ¿en qué situación aparecemos con respecto a la posibilidad de paz en 2026? Bueno, pues es decir, por lo dicho, yo lo comentaba, es decir, mi impresión, y ojalá me equivoque, pero mi impresión es que esto lleva muy mal camino. Esto va a ralentizar las conversaciones de paz, no solamente porque hay actores oscuros que buscan que las negociaciones no avancen, sino porque, lógicamente, estas cosas lo que hacen es que el gobierno ruso endurezca su postura. Con lo cual, lo que se produce es un retroceso y volver a hablar cosas que a lo mejor ya se habían hablado, pero que a la vista de los acontecimientos dejan de tener valor. Con lo cual, no voy a decir que estamos como al principio, pero es evidente que la situación no es buena. Y aquí, claro, uno tiene que ver quiénes son los actores, ¿no? Es decir, qué actores, y ahora ya nos elevamos un poco al plano geopolítico y lo decimos de forma global, ¿no? Aquí hay un actor que es el Estado profundo.
El estado profundo, para entendernos y que todo el mundo intuitivamente pues, sepa de qué estamos hablando, son todos esos altos funcionarios imbricados en el tema de la política exterior, de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, de los poderes económicos, que toman decisiones por fuera de los decisores políticos, por fuera de quien tiene que tomarlas, que son los mandatarios políticos elegidos en elecciones democráticas, etcétera, etcétera. Es decir, la influencia de este estado profundo es significativa. Y este estado profundo tiene influencia, por supuesto, en la Unión Europea, por supuesto, en la OTAN, por supuesto, en el Reino Unido y también dentro de la administración norteamericana. Por ejemplo, la CIA, a la cual Trump todavía no ha sido capaz de depurar, que los tenía que haber mandado a todos a Guantánamo. ¿Qué ocurre? Pues que este estado profundo además tiene un proxy fundamental que interviene en todas estas decisiones también del estado profundo, que es el estado sionista. Es decir, son los lobbies judíos, los lobbies sionistas y el propio Estado de Israel. ¿Vale? Ya hemos dicho dos actores. Tercer actor, Trump, el propio Trump. Y el cuarto actor, que es el actor ejecutor, digamos, que es el régimen de Kiev. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, pues que ese estado profundo manipula permanentemente a Trump, porque, claro, Trump, al fin y al cabo, ¿de quién se informa? ¿Cómo se informa Trump? Se informa porque alguien le informa. ¿Quién le informa? La CIA. Es decir, los que están ejecutando los crímenes. Marco Rubio, que es de los neocons del Estado Profundo, a órdenes del Estado Profundo. Scott Bessent, que también es otro dependiente del Estado Profundo. ¿Quién informa a Trump? Más allá de las intenciones personales que pudiera tener Trump. En vez de Trump, pongan cualquier otro nombre. Da igual, Biden, Clinton, Obama. ¿Quién informa al presidente de los Estados Unidos? ¿Quién le pone la realidad encima de la mesa? Estos pájaros. Y si tú eso no lo depuras, estás en peligro, absolutamente en peligro. Y si lo depuras, a lo mejor tienes un atentado. Hay que entenderlo también. Es decir, total, que ahí tenemos a un estado profundo que, por un lado, dirige a Kiev, que no es más que un títere, una marioneta, es decir, una camarilla de corruptos y de ladrones dirigidos desde fuera, y manipula a Trump. Un Trump que, por otro lado, busca cambios en Kiev que puedan acelerar el proceso de paz, de ahí toda la acción de la Agencia de Anticorrupción ucraniana, como hemos visto en estos últimos días, pero que, bueno, también tiene sus propias líneas de política propia, como se ha establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, y ahora veremos esa parte, ¿no? Pero, bueno, estos actores tienen sus acciones. ¿Y cuál es las acciones que hace el Kiev mandado por ese Estado profundo? Terrorismo, puro terrorismo. Y por eso vemos el ataque al hotel en Gerson, el ataque a la residencia de Putin, y vamos a seguir viendo provocaciones sangrientas de esta gentuza. Porque tienen que buscar que las negociaciones no avancen, que se mantenga la guerra y de alguna forma incluso salvar a Zelensky y su camarilla, o al menos la camarilla, porque hay que mantener todo el tinglao de megacorrupción que alcanza precisamente a ese estado profundo tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Para eso, lógicamente, también disponen de un arma invaluable, que es todo un aparato de propaganda, de medios de comunicación, de esos que se dicen periodistas, que son auténticos cómplices de los crímenes de lesa humanidad de esta gentuza. Y, es decir, nadie debe llamarse a engaño en esto. La prueba palpable es el silencio de una masacre como la que ha ocurrido en la noche de Año Nuevo. ¿Recuerdan ustedes lo de Bucha, aquel montaje que hicieron, que los rusos cuando se retiraron habían asesinado a unos civiles? La que nos han dado con eso.
La que nos han dado con eso, demostrado después de que el montaje, pero da igual, imaginemos que un ruso loco lo hubiera hecho, ¿no? La que nos han dado con eso, pero esto lo ocultan. Como, bueno, parece que no quieren recordar casi medio centenar de quemados vivos en la Casa de los Sindicatos de Odesa el 2 de mayo de 2014, cuando todavía no ha habido juicio al respecto, ni ha sido encausado nadie. Es decir, esta es la naturaleza criminal del régimen de Kiev y de los que apoyan al régimen de Kiev. De los que apoyan al régimen de Kiev. Aquí entran los gobiernos occidentales. El español, el italiano, el francés, el belga, el holandés, el finlandés, el británico, el alemán, el danés. De los bálticos ya no cuento, ¿no? Voy a decir, no queremos que el programa entre ya en el rango de la psiquiatría. Bueno, este es el tema. En fin. Y bueno, pues esos actores tienen un plan, el plan del terrorismo para impedir que se pueda avanzar una negociación de paz en Ucrania, igual que existe el plan, por ejemplo, hay otro actor que hemos dicho antes, Israel, ¿no? Función de Israel, convencer a Trump de que hay que ir a por Irán. Mientras, por otro lado, desestabiliza Oriente Medio, por ejemplo, lo último, el reconocimiento de una región separatista en Somalia, Somalilandia, donde poder instalar una base y donde a lo mejor deportar a los 2 millones de palestinos de Gaza. Y para eso tiene que convencer a Trump. De nuevo se manipula a Trump. Y entonces, pues Trump, en esa estrategia de seguridad nacional, pues decide, bueno, pues el plan es desestabilizar Venezuela y también desestabilizar Irán. Y ahí vemos las protestas que está habiendo ahora mismo en Irán, mientras se amenaza con nuevos ataques a Irán, ¿no? Es decir, este es el tipo de acciones que se preparan, ¿no? Es decir, el esquema es muy parecido. Allí donde tenemos un foco de conflicto, vemos que hay una confluencia de factores determinados por eso que llamamos el Estado profundo, que sigue las directrices de las élites, fundamentalmente económico-financieras, para mantener el status quo como clase dominante. Y para ello pues, se manipula luego a una serie de actores. El régimen de Kiev, un Trump que no es más que un monigote ridículo y mafioso, que no se entera de nada, porque ni sabe, ni siente, ni padece, y además hay dudas ya también de su salud, incluso de su salud mental. Y entonces, bueno, pues estos actores pues, planifican todo este tipo de acciones, ¿no? Dan sus planes y de esos planes se suceden una serie de acciones, que es lo que vemos ahora a nivel global en los focos de conflicto que existen. En definitiva, hay aspectos que es lo que tienen que quedarle a nuestros espectadores y que nuestros espectadores además de alguna forma compartan con la gente. Hay un occidente realmente existente, el que vemos. Yo sé que hay un occidente histórico, que es otra cosa, que no tiene nada que ver, ¿no? Es el occidente de Tolstoy, de Beethoven, de Goethe y de Leonardo da Vinci, ¿vale? Sí, es occidente. Pero el occidente realmente existente es este que padecemos. Y la fase superior del occidente es el crimen. O sea, métaselo en la cabeza. La fase superior de occidente es el crimen. Y lo vemos permanentemente. El Trump es un monigote ridículo y mafioso, como he dicho. Vale, él es así. Ya está. Pero creo que sí hay que desenmascarar el trumpismo. Es decir, todos aquellos que de alguna manera apoyan o ven con simpatía a Trump por una serie de razones ideológicas, obviando todo lo demás, obviando que es un monigote al servicio del Estado profundo y por tanto de los intereses globalistas y de las clases dominantes. A lo mejor de forma inconsciente, Trump está pensando en su premio Nobel de la Paz y estas cosas y no se percata no es un estadista, no se percata de esto. Y si ve la cuenta de resultados y encima le va bien, la cuenta de su economía personal, pues a lo mejor menos se percata todavía y menos le interesa. Si lo que quiere es irse a jugar al golf a Mar-a-Lago y que le den el premio Nobel de la Paz, el concurso de Eurovisión y un Oscar en California, ¿no? Es decir, en Los Ángeles.
Claro, es decir, Según una noticia de Bloomberg del día de ayer, el patrimonio de Trump en el último año y medio presentó un aumento del 70%, su patrimonio claro, personal. claro. 6.000 millones de dólares en este momento, antes más o menos la mitad. Y Claro, pero esto es una preocupación de Trump. Ahora bien, pero hay algo más peligroso que Trump, que es el trumpismo. Son todos esos que piensan que como Trump se opone, por ejemplo, a la ideología woke, o a la izquierda californiana, pues piensan que este es uno de los nuestros. No, vamos a ver. La ideología woke, la ideología de la izquierda californiana y todo esto no es más que superestructura ideológica. En una sociedad de clases capitalista, la superestructura se puede cambiar para mantener lo importante que son los intereses de la infraestructura económica de la clase dominante. Perfectamente. Y Trump lo que viene es a cambiar la superestructura ideológica manteniendo la esencia del sistema, manteniendo todo lo demás, manteniendo las clases dominantes que generaron en su momento o utilizaron en su momento esa superestructura ideológica y ahora la cambian por otra. Ese es el trumpismo. Y todos estos merluzos que en distintos medios de comunicación opinan, expertos de que Trump es un antiglobalista, ¿no? Y que, mira, ustedes no. Si no se toca la infraestructura, lo único que está cambiando es la superestructura. Y la superestructura se puede cambiar sin que eso cambie la esencia del sistema. Y esta es una realidad que también hay que desmontar para que nadie piense que es que Trump es el salvador ahora mismo del mundo. ¿A Trump le puede interesar la paz en Ucrania? Seguro, lo hemos dicho antes, hay factores importantes, aparte de los personales de él, ¿no? Es decir, hay factores importantes por los cuales le interesaría a un sector de la élite norteamericana que se llegara a un fin de la guerra. Pero eso es un sector. Y precisamente, a lo mejor no es el sector dominante en el Estado profundo, que domina los medios de comunicación, que domina los servicios de inteligencia, que domina gran parte del sistema financiero. Esos igual no les interesa. Y van a sabotear a Trump. Y lo peor de todo es que este imbécil no se dará cuenta. Pensará que está salvando al mundo, mientras engorda la cuenta corriente. Es que realmente es un cretino. Es que es un cretino. Absoluto. Y hay que entender que este Occidente se ha convertido en países que patrocinan el terrorismo y el genocidio. No voy a recordar todos los episodios que hemos vivido en 2025, de terrorismo y de genocidio. Le suena el nombre de Gaza, todo, pues ya está. Basta, un ejemplo para ilustrarlo todo. Los países occidentales patrocinan el terrorismo y el genocidio. Y entonces llega el momento también de no señalar con el dedo única y exclusivamente a los culpables. También hay que señalar a los responsables. Y aquí los responsables son todos nuestros queridos compatriotas, sea del país que sean, en Europa, en la OTAN, que son cómplices de todo lo que ocurre. Cómplices por atender exclusivamente a unos medios de comunicación que les han mentido desde años y que les siguen mintiendo y les siguen creyendo, cuando han quedado en evidencia ya sus mentiras. Si te han engañado una vez, la culpa es del que te engaña, pero si te engañan una segunda vez, la culpa ya es tuya, por dejarte engañar. Y te han engañado desde 2008, te vienen engañando permanentemente. Cuando rescataban a los bancos con tu dinero, mientras no había rescate para la gente que desahuciaban de las casas o que se quedaban en el desempleo. Desde entonces te vienen engañando y tú le sigues creyendo, lo seguimos creyendo. Seguimos leyendo y viendo esas televisiones, leyendo esos periódicos, escuchando esas radios y le seguimos creyendo. Entonces, a ver, entonces ya no es culpa de ellos, Ya esa culpa cae también sobre los demás. Y claro, cuando lo que vemos son crímenes abyectos como el del hotel de Gerson, pues a lo mejor muchos se tendrían que mirar al espejo, ¿no? Y pensar qué votó en su momento.
porque votó a aquellos que sostienen el entramado, la estructura del crimen organizado que es Occidente en estos momentos. Consecuencia, ¿qué podemos esperar en 2026? Pues que atendiendo precisamente a un Estado profundo que manipula, que tiene una serie de actores y manipula a otros para que conforme a unos planes se lleve la desestabilización, sea a Oriente Medio, a Irán, al Caribe, al este de Europa, al Asia-Pacífico o al Mar del Japón, pues lo único que podemos esperar es que sigan fluyendo los conflictos, que los que hay no se cierren y que incluso aparezcan más conflictos. Eso es lo único que podemos esperar. Y como decía antes, ojalá me equivoque, pero esto pinta mal. Esto pinta mal. En ese contexto, Juan Antonio, ¿cómo responderá Rusia? Aquí las palabras de Putin 4 días atrás o 3 días atrás, en una reunión con el ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas. Estas algunas de las cosas dichas, muy poquitito. Esto en inglés subtitulado, pero yo realizo la traducción. Primero comenzó con esto: el enemigo intenta generar la disrupción del desarrollo de la situación en Kupiansk, y eso debe ser definitivamente detenido, mirando con mirada gélida al oficial a cargo de Kupiansk, quien en otra reunión transmitida en directo había presentado a Kupiansk como definitivamente tomada, y Putin realizó la repregunta: completamente tomada, y él respondió muy orgulloso: sí, sí, sí. Bueno, una parte fue reconquistada por Ucrania, ya comenzó la reconquista de la reconquista rusa, pero la mirada de Putin acá lo posicionó en su lugar, ¿sí? Lo amonestó muy diplomáticamente, pero después lo más interesante de esto va a aparecer ahora. Aquí. Bueno, esto sé que está tomando las noticias, las medidas para esto, y ahora todos entendemos que la liberación de Siversk y de las operaciones en Konstantinivka nos permiten crear las condiciones para más avances para tomar por completo el eje Sloviansk-Kramatorsk. Lo de Konstantinivka en relación a Pokrovsk, recuerden, es el nombre ruso. Tomar toda la línea defensiva ahí, y junto al grupo, al comando oeste, al comando centro, liberar por completo la región del Donbass. Y ahora Teplinsky, el comandante, si no recuerdo mal, del comando sur, sí, el comando más efectivo, el de mayores avances, ¿sí?, en Zaporizhia, y presenta un reporte. El grupo ofensivo continúa las operaciones en Zaporizhia. Las unidades más avanzadas están ahora a apenas 15 kilómetros de las afueras de Zaporizhia. Fin del reporte. Responde Putin: ¿cuánto? 15 kilómetros. Sí, efectivamente, 15 kilómetros de los alrededores. Y atención ahora a esto. Debemos continuar entonces los avances junto con el grupo y liberar por completo Zaporizhia. Todo esto, Juan Antonio, genera la sensación de una decisión ya clarísima de Putin, de que más allá de cualquier ida y vuelta con Trump, con Zelensky, con la OTAN y con la mar en coche, Rusia determinó que conquistará sus objetivos por vías militares. ¿Esto así, o todavía parecen ilusos en Rusia, esperanzados en las negociaciones o en alguna salida intermedia, Juan Antonio? No, yo creo, vamos a ver, es decir, yo creo que digamos que con la insistencia de Trump, en el Kremlin han podido observar
y analizar que si igual existía la posibilidad de alcanzar la mayor parte de los objetivos sin necesidad de continuar la campaña militar. Pero, a ver, ningún Estado mayor esperaría que todo eso se para, como se va a parar por la diplomacia y entonces uno deja de actuar. No, no, no. El Estado mayor tiene un plan de campaña. Ese plan de campaña lo va a continuar hasta que el mando político, el comandante en jefe, diga, ya, parar ahí. Mientras esa orden no llegue, el plan de campaña va a seguir. Y ahora mismo, aparte de los avances en el norte, con la idea de hacer tener una franja de contención en las regiones de Chernigov, que por cierto están desalojando poblaciones los ucranianos, ya llevándose a la población de muchas poblaciones ya cerca de la frontera, de Sumy y de Kharkov, está claro cuál va a ser el siguiente centro de gravedad sobre el que va a figurar la campaña. Es el avance por el norte de Seversk y por el sur de Konstantinovka a la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Se acabó, ahí cae el Donbass completo ya, se acabó. Y a partir de ahí, lo que tiene son las grandes estepas que llegan hasta el Dnipro. Y en el sur, es muy importante la ofensiva del sur. Primero porque se ha visto que ya no hay capacidad del ejército ucraniano de poder detenerla. No es que haya caído Mariupol, sino que además ha caído también el centro de mando, pero con los ordenadores todavía encendidos. Alguien podía pensar, bueno, pues lo apaguen, ¿no? Es decir, no, con los ordenadores encendidos significa que no hay que introducir claves para entrar en ellos. Ya estaban abiertos. Y eso es una información crítica, la que han podido obtener los rusos ahí. Crítica. De tal manera que se está a unos 15 kilómetros de la capital Sumy, se está a unos 13-15 kilómetros de la capital Zaporozhia, de ciudades, me refiero ya a capitales de Oblast, ¿no? La aglomeración Slaviansk-Kramatorsk eran las ciudades más grandes del Donbass, después de Donetsk y Gorlovka. Y el problema además es que Zaporozhia permite el cruce del Dnieper y entrar por el norte hacia Nikolaev. Y Nikolaev es la puerta de Odessa. Mucho me temo que, bueno, pues posiblemente el plan de campaña para primavera sea el llegar precisamente a acabar con la aglomeración con la liberación completa del Donbass y llegar al Dnieper por el sur, es decir, controlar ya Zaporozhia para permitir el salto hacia Nikolaev y Odessa. Perfectamente, porque ya lo advirtieron con el tema de los ataques a los petroleros, a barcos civiles. Es que, es decir, no será porque no lo vienen anunciando, no será porque es que no se vea de alguna forma clara cuáles pueden ser los siguientes movimientos del plan de campaña militar rusa. ¿Y qué se le opone a eso? ¿Qué? Al final, ¿cuánto tiempo llevamos, Ezequiel, escuchando la coalición de los puestos, dispuestos y contrapuestos, de que van a mandar 30.000, 50.000, 200 millones de efectivos a Ucrania? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Es que es ridículo. Es que es ridículo. Solo les queda el terrorismo y la mentira. La mentira en los medios de comunicación, en la parte de propaganda, y el terrorismo, es decir, matar gente, que es lo único que se le da bien a la OTAN. Matar gente. Sobre todo son civiles, sean civiles libios, o yugoslavos, o afganos, o iraquíes. En eso son expertos, en matar. Ahora, el plan de campaña militar para decir vamos a hacer una buena labor profesional. Vamos a ver. No nos engañemos. Todos los planes militares que ha llevado adelante el Estado Mayor ucraniano en los últimos 3 años han sido elaborados por mandos de la OTAN, desde la base de Polonia y desde la base, no recuerdo el nombre, en Alemania, como Estados Unidos. Sí, no es donde se reúnen, yo creo que tiene otro nombre, me parece que tiene otro nombre la base alemana, de donde se reúne el alto mando de la OTAN, que es quien determina
el plan de campaña ucraniano. Bueno, es un fracaso. Bueno, sí. Es un fracaso. Es un ridículo espantoso. 30 países más unos cuantos más que se le añadieron y estamos con estas. Entonces, ¿qué se les ocurre? Vamos a atacar la residencia de Putin. Es decir, Rusia tiene una serie de residencias estatales para el presidente, porque además no debe estar siempre localizado en el mismo sitio. No seamos tampoco aquí ridículos. Es decir, bueno, pues en esa no estaba esa noche, pero vamos a atacar la residencia estatal de Putin. Hoy, esta noche de Año Nuevo, vamos a hacer la gran publicidad, ¿no? Vamos a masacrar a la pobre gente que está en un hotel celebrando el Año Nuevo. Y esto es lo que sabe hacer la OTAN. Y esto es lo que alaba toda esa prensa que soportamos día a día. Esos telediarios infames, esas portadas ridículas, todo manejado por una panda de tipos fracasados, mal pagados. Es decir, que no tienen decencia, ni deontología, ni nada. Es decir, no tienen ningún valor humano. Son auténtica basura humana, auténtica basura. Es decir, no tienen la dignidad de decir, me voy, no sigo colaborando en esto. No sigo colaborando en esto. Bueno, pues ahí los tienen a todos. Es decir, sacando bulos, ya a ver si identificamos a algún agente de influencia del Kremlin. Venga, seguro que cobran por un bizum desde el Kremlin. Es el tipo de gentecilla, ¿no? Es decir, Juan Antonio, una pregunta militar, de hecho, discutida hace unos días con Fernando Moragón, en cuanto a las prioridades de Rusia para el año próximo, en cuanto a dos escenarios, ¿sí? Aparentemente, Putin ya determinó que, y de hecho lo presentó en esta reunión claramente, vamos a conquistar militarmente nuestros objetivos, independientemente de las locuras de Occidente. Ahora bien, aparentemente aparecen dos grandes escenarios posibles. Seguramente la realidad presentará una mezcla, una combinación de ambos, pero a partir de los avances rusos de los últimos tiempos, podrían aparentemente los rusos determinar si establecen el énfasis en un ataque hacia el eje Sloviansk-Kramatorsk, por aquí, yo un poquito ahora perdido en el mapa, ahora sí. El eje defensivo Sloviansk-Kramatorsk, incluido Konstantinivka aquí, una región muy fortificada, en total con más o menos 500.000 habitantes, fortificada desde 2014, con un significado muy importante. Recordemos el inicio de los levantamientos prorrusos en Sloviansk, las idas y vueltas respecto a esta ciudad, etcétera, etcétera. Ese es uno de los objetivos prioritarios posibles, pero también por el otro lado aparecen los avances cada vez más rápidos desde el sur y desde el oeste, de derecha a izquierda, hacia Zaporizhia, ¿sí? Lo último, la captura de Guliaipole, los avances aquí a 15 kilómetros de distancia en Stepanjirsk, etcétera, etcétera. Esta otra de las posibilidades, la priorización de esto, de Zaporizhia. Si vos, Putin, y vos con los dos planes en tu escritorio, ¿sí? El uno o el otro. La captura de Zaporizhia o la captura de Sloviansk-Kramatorsk, considerando las ventajas y las desventajas, las facilidades y las dificultades de cada uno. ¿Cuál, en tu opinión, el objetivo más inteligente? Es decir, el frente está dividido por parte rusa en 4 grupos de ejército. Cada uno tiene su misión. Es decir, el plan de campaña se realiza y cada uno tiene su misión. Yo creo que se va a primar, desde el punto de vista estratégico, se va a primar el tema de Donbass. ¿Por qué? Porque es que si cae la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk,
es que no vas a poder detener ya el avance ruso hacia Dnipro, porque eso todo son estepas. Es decir, no hay ya realmente, han hecho ahí con inteligencia artificial, nos han enseñado las fortificaciones que estaban, las líneas de fortificación que estaban realizando. Bueno, eso tiene, en la guerra moderna, eso va a tener un efecto muy, 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 muy limitado. Es decir, no, yo creo que el desgaste que se puede producir y la caída de la moral que se puede producir con el tema del Donbass, porque tú fíjate, al final se diría, piensan simplemente en la negociación de paz. Es decir, una de las exigencias que ponía Rusia era la retirada de las tropas ucranianas del resto del Donbass, es decir, de esa zona. Si esa zona es liberada por el ejército ruso, ¿qué va a quedar? Entonces, es decir, ya vamos a hablar, es decir, se habla ya entonces en otro escenario. Ya no es eso, es decir, y por eso Rusia ya ha dicho que esto, lo ocurrido estos últimos días, va a cambiar las especificaciones de la negociación. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen previsto que será un mes, 2 meses, 3 meses, pero esa aglomeración va a caer viendo el ritmo de avance del ejército ruso, ¿no? Eso no va a evitar que el grupo de ejército sur haga lo que tiene que hacer, que es avanzar hacia Zaporozhye, cruzar el Dnieper y poder realizar una maniobra envolvente hacia Nikolaev, Odessa, que sería crítica. De hecho, prácticamente no le quedaría más remedio al alto mando ucraniano de trasladar todas las fuerzas posibles para intentar detener esa maniobra. Pero eso dejaría la zona norte y la zona centro prácticamente desguarnecidas. ¿Quién va a proteger entonces Kharkov y su región? O el avance hacia Dnipro. Claro, es decir, la situación, es decir, a ver, siempre recordar una cosa que se suele decir cada vez que se habla de cuestiones de Estado Mayor, ¿no? Es decir, ningún plan resiste el contacto con el enemigo. Es decir, luego las cosas pueden ser muy distintas dependiendo la locura que le dé a uno por hacer o no hacer, ¿no? Es decir, pues bueno, es decir, ahora mismo el ejército ucraniano está quemando ahí una reserva valiosísima para intentar reconquistar unos barrios de Kupiansk. ¿De verdad tiene ese valor estratégico Kupiansk ahora como para eso? O cuando lo pierdan definitivamente van a decir, bueno, tampoco tenía tanta importancia. Bueno, entonces, ¿para qué estás quemando ahí unidades y unidades y unidades? Que esto te ha pasado ya en Avdiivka, en Bakhmut, en Chafroyar, es decir, que no es la primera vez. Que quemas unidades y quemas unidades y quemas unidades, para luego decir que es que tampoco tenía una importancia estratégica tan grande aquello, ¿no? Pokrovsk, fíjate, la que se ha hablado de Pokrovsk, y ahora ya que ha caído en manos rusas, bueno, pues parece que Pokrovsk no tiene ninguna importancia. Bueno, pues vamos a ver cómo tienes tú el avance ahí, cuando se haga la maniobra envolvente y un gran caldero con toda la aglomeración de Slaviansk, Kramatorsk, que te va a fundir el ejército, lo que te queda. Te lo va a fundir ahí, y si no te tienes que retirar. Y si te retiras, ¿a dónde te retiras? ¿A qué línea fortificada has preparado para detener a 2 grupos de ejércitos que te van a ir en esa dirección? ¿A dónde te vas a retirar? Al Dnieper, a la otra orilla del Dnieper. Y entonces dejas un tercio de Ucrania ya desguarnecido, lo entregas. Es que la situación, no sé, es muy delicada. Yo imagino que el alto mando ruso se irá adaptando en función del ritmo de las operaciones. Y ahora, por ejemplo, que se ha roto el frente en el sur, pues evidentemente desde el grupo de ejército sur avanza y va a ir avanzando todo lo rápido que pueda. Y está avanzando bastante rápido para lo que ha sido el avance de estos 2 últimos años, teniendo en cuenta las características de la guerra de drones, está avanzando a gran velocidad. Y eso se ve haciendo una comparación muy sencilla, ¿no? Es decir, cuánto se tardó en conquistar Bakhmut o Avdiivka o Chaplyar y lo que ha tardado en caer Guilopel. Es decir, de 3 semanas. Ha caído hasta, como diríamos antes, ha caído hasta el centro de mando, que salieron disparatados de allí, dejando incluso encendidos los ordenadores, ni siquiera se los llevaron. O sea, esto te indica ya que el ejército ruso avanza a una cierta velocidad que los otros, o sea, no pueden hacer una retirada ordenada a la siguiente línea de defensa.
Por lo tanto, ¿por qué? Porque no les da tiempo. ¿Por qué? Porque el avance ruso es mayor del que ellos prevén. La velocidad me refiero, ¿eh? La velocidad de avance es más de la que ellos preveían. Si ellos prevén, a lo mejor, como ha estado ocurriendo muchas veces, que se lograba avanzar 500 metros, kilómetro y medio en un día, ya están viendo que se puede avanzar 3, 5, 7 kilómetros. Entonces, claro, es decir, casi no te da tiempo a desmontar todo y llevarte a la siguiente línea de defensa y montarlo allí. Es que la guerra, es decir, las operaciones militares son complicadas, son muy complicadas. Es decir, claro, es decir, quien ve la guerra de Hollywood, pues esto es decir, salvar al soldado Ryan, ¿no? Pero las operaciones militares son muy complicadas. Tú estás moviendo unidades de miles y miles de efectivos que los tienes que mover con vehículos, tienen que estar protegidos por defensa antiaérea, tienen que estar protegidos por fuego de contrabatería. Son miles y miles de efectivos que tienen que comer todos los días y que todos los días necesitan agua y que todos los días necesitan medicinas y que todos los días necesitan combustible y que todos los días necesitan municionamiento. Es decir, mantener todo eso de forma coordinada y efectiva no es sencillo. Quien piense que esto es una cosa bueno, 4 mapas encima de una mesa y aquí muevo las divisiones como hacía Hitler en el último momento en el búnker, sobre divisiones que ya no existían, bueno, puede parecer eso. Esto es muy complicado, muy complicado. Entonces, no es de extrañar que en un momento determinado una ruptura en el frente, por la razón que se produzca, por la razón que sea, una ruptura en el frente, pues llegue una fase de explotación de ese éxito por parte del ejército ruso, avance más deprisa de lo que el Estado Mayor ucraniano tiene planificado y se encuentre en una situación delicada. Y esto provoque retiradas todavía más amplias, es decir, que dejan más territorio al avance ruso. Entonces, yo creo que, es decir, ¿cuál va a ser el punto principal? Yo creo que el del Donbass, pero por una cuestión de objetivos, ¿no? Es decir, y porque además simbólicamente sería, vamos, o sea, tú piénsalo, es decir, dijimos que liberábamos el Donbass y hemos liberado el Donbass. Desde el punto de vista ya también simbólico, desde el punto de vista psicológico, es muy importante. Yo creo que ese será donde irá el esfuerzo principal. Ahora bien, si el frente se te cae en Kharkov o se te cae en Zaporozhia y los grupos de ejército avanzan más deprisa, pues posiblemente se conviertan en líneas principales, sin abandonar, lógicamente, el tema de Donbass, pero pueden convertirse en líneas principales. Eso no lo podemos prever ahora. Tampoco podemos prever si la capacidad de resistencia que ucraniano, que se está debilitando a marchas forzadas, pues esa capacidad de resistencia va a acabar reduciéndose todavía a mayor velocidad, lo cual permitirá más operaciones y en distintos lugares del frente. Y a lo mejor pues logras introducir una cuña donde ahí no lo esperas. Es que, claro, es decir, pensar que si hubiera un gran desmoronamiento del frente en Sumi y Rusia decidiera introducir ahí un reforzamiento con reservas, ¿quién te dice que no puedes permitirte una ofensiva en dirección Kiev? Porque por el norte. Entonces, a imaginar el efecto. Que dijeran, no, los rusos están a 80 kilómetros de Kiev ya. Es decir, prácticamente los drones ya podrían empezar a ir casi directamente en poco tiempo hasta la capital ucraniana, ¿no? Incluso artillería de largo alcance también alcanzaría ya. Yo creo que, pero eso es una percepción mía, por la importancia política y de moral y psicológica y simbólica que tiene, creo que el punto fuerte seguirá siendo el Donbass, hasta su definitiva liberación. Pero, efectivamente, nos podemos encontrar con que empiezan a aparecer flechas de avance por otros puntos. Y desde luego la del sur es clarísima, porque la del sur sí también es muy estratégica. Como digo, llegar al Dnieper y poderlo cruzar a la altura de Zaporozhia significa una posible maniobra envolvente sobre Nikolaev y de ahí a Odessa. Sí.
Sí, sí. Y quizás sin las dificultades de la captura de Slovian Kramatorsk con una fortificación enorme y Claro, además con la ayuda del río. La y cuestión de los claro, ríos ahí sin determinan tener en gran que medida. lanzar una ofensiva desde Jersón a otra parte, que es muy pantanosa. Acuérdate que rompieron una presa, ¿no? Y se inundó todo aquello. Es decir, ahí hay muchas más dificultades. Los puentes además están destruidos y demás. Es decir, o un asalto anfibio a Odessa, ¿no? Desde el mar. También sería más dificultoso en principio. Otra cosa es que si ya tienes una columna avanzando haciendo una envolvente, pues igual ya la división de las reservas que tengas para defender Odessa provocas que sea más fácil hacer un desembarco anfibio, por ejemplo, al oeste de Odessa, ¿no? Y empiezas a cortar el territorio ucraniano, aparte de contactar con Transnistria. Es que se pueden dar, es decir, no sé las operaciones que se pueden estar imaginando, ¿no? Habrá planes para todo, eso te lo puedo asegurar. Habrá planes para todo. Y planes A y planes B, y planes de contingencia. Última pregunta, Juan Antonio, con un poco de autopromoción, por cierto, porque el día de hoy comenzamos nuestra presencia en Patreon. Aquí precisamente la portada de Patreon, quizás nosotros mejor de costado. Comenzamos con un análisis, un comentario, una reacción a la entrevista de Glenn Diesen a Sergei Karaganov, imperdible. Lo que no podemos presentar en YouTube lo presentamos a partir de ahora en Patreon con contenidos exclusivos, muchos comentarios. Bueno, ya 93 nuevos suscriptores solamente el día de hoy, muchos comentarios de gente un poquito de demoledores desorientados, van a abandonar el YouTube. No, de ninguna manera. Acá va a aparecer en YouTube el centro de nuestra actividad y lo que no podemos presentar acá, como por ejemplo este análisis de una entrevista en vivo doblada al español de Sergei Karaganov, lo vamos a presentar en nuestro canal de Patreon. En esta entrevista, precisamente, y ya hecha la autopromoción, en esta entrevista Karaganov presentaba un escenario bastante interesante respecto al futuro. Según Karaganov, la llegada de Trump al gobierno y la situación actual van a generar una resolución temporal de la guerra en Ucrania y posteriormente, de aquí a poco, comenzará una guerra directa entre Rusia y Europa. Eso determinará una derrota total de Europa. Karaganov realiza un llamado al descenso del umbral nuclear y a la eventual utilización de armas nucleares. Y finalmente, esa derrota europea generará las posibilidades del surgimiento de un esquema de seguridad euroasiático, si no definitivo, por lo menos estable. ¿Cuán plausible para vos una situación de este tipo, Juan Antonio? La resolución de la guerra en Ucrania, pero no del conflicto de fondo, y una guerra directa entre Rusia y Europa, sin Estados Unidos de apoyo a Europa, y lógicamente la derrota de Europa en este caso. Sí, vamos a ver. El Karaganov, lo que yo creo que expone ahí es uno de los planes del Estado Mayor. Una de las posibilidades. Escenario. Escenario es que Trump no va a intervenir en Europa porque sería tirar por la borda todos sus esfuerzos de este año y demás en conversaciones con Rusia, con la nueva estrategia de seguridad nacional, etc. Entonces, no va a intervenir. Pero claro, ¿qué puede hacer la Unión Europea y los países de la OTAN en Europa? Lanzarse a una guerra contra Rusia, esa la pierden y lo saben. Es el aspecto ahí del análisis de Karaganov que digo, ¿se van a atrever? Pueden estar los evidentemente locos para atreverse, pero evidentemente un conflicto de la OTAN europea con Rusia va a significar la utilización por parte de Rusia de armas nucleares tácticas en formato Oresnik. Y no es ninguna tontería que se hayan desplegado estén ya desplegados los misiles Oresnik en Bielorrusia. Por lo tanto, todas las bases de la OTAN iban a sufrir el alcance de las 6 ojivas de cada misil, con entre 10 y 50 kilotones,
sobre centros de control, centros de mando, bases militares, bases aéreas, puertos, infraestructuras críticas, nudos de transporte, etcétera. Claro, es decir, de verdad, la Unión, los países de Europa van a aguantar un choque militar de esa envergadura. Es dudoso, es dudoso. Es decir, vale, imaginemos que lo hacen, ¿no? Y eso efectivamente llevaría a una situación de posible derrota y las consecuencias, porque claro, es decir, ¿cuál es el plan de salida de una guerra así? El plan solo puede ser una negociación, otra negociación más. Y en esa negociación, ¿cuáles van a ser las condiciones de Rusia? ¿Que Ucrania abandone el Donbass? No, ya no va a ser. Es decir si ese capítulo se acaba, ya no va a ser. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Muy bien, la OTAN se retira a las fronteras del 97 y establecemos una zona de tampón, una zona de seguridad, tanto para Rusia como para el resto de países de Europa, en las fronteras del este. Eso es lo que viene a especificar Karaganov. ¿Cuál es el punto débil del asunto? Pues lo que yo creo, yo no sé si es que Karaganov piensa que los europeos están lo suficientemente locos o piensa que creen que pueden ganar una guerra así, que se lanzarían al conflicto. A mí me da la sensación de que no existe esa posibilidad y de que los países europeos ahora mismo, sin Trump, sin Estados Unidos, son incapaces de hacer nada. Son una auténtica banda de cobardes. No van a hacer nada. Pueden provocar, pueden intentar crear situaciones conflictivas de baja intensidad, pues lo típico, aquí te cojo un barco, allí se ha producido, voy a interceptarte unos drones, se ha producido un incidente fronterizo en no sé dónde, pero de ahí a escalar a una guerra abierta, que sabe que Rusia no le quedaría más remedio, porque claro, son 30 países los de la OTAN, aunque Estados Unidos y Canadá no estuvieran, ¿vale? Siguen siendo 28 países de la OTAN. No le quedaría más remedio que poner suficiente potencia de fuego en sus unidades militares como para poder hacer frente a eso. ¿Y eso cómo se consigue? Con hipersónicos con cabeza nuclear. Táctica. No hay más. Entonces, es decir, por otro lado, claro, también estamos contando con que Trump sea capaz de cerrar el capítulo ucraniano, que el Estado profundo le deje, o que no le convenza, o que no le engañe, o cualquier otra circunstancia, que también en estos momentos lo veo complicado, porque es que lo de Trump es muy lamentable, es muy lamentable. Es un personaje que todos los días cambia de opinión dependiendo de con quién hable ese día, o si le ha salido bien la partida de golf, o si han subido las criptomonedas. Es decir, es que el mundo está en unas manos que es para echarse a temblar. Entonces, yo creo que antes de que se diera ese posible escenario que dice Karaganov, que tiene todo el sentido, pero yo creo que antes de que se diera ese escenario veríamos otras situaciones que no dejan de ser menos complicadas, ¿no? Es decir, uno, cómo va a acabar lo de Ucrania, y si Ucrania quedará como un Estado viable o no. Dos, una vez que tú tienes acabado el capítulo de Ucrania con un ejército ruso veterano, experimentado y de 2 millones y pico de efectivos, ¿qué le va a poner la OTAN? ¿Va a comenzar una movilización general? ¿Va a poner todo en función de esa guerra? ¿Lo va a admitir ciertos gobiernos? ¿Va a haber unanimidad para llevarlo adelante? ¿No se van a producir problemas en algunos países? Es decir, es que antes de llegar a eso, puede que esto, el tema europeo es que reviente. Puede que antes de eso llegue y reviente. Entonces, es decir, es un escenario totalmente plausible, pero que necesitaría, es decir, habría que ver si las señales nos están llevando en esa dirección o nos están llevando en otra. Y eso solo lo podemos saber a lo largo de los próximos meses. Y sobre todo viendo cómo se acaba el capítulo ucraniano. Perdón, sobre Ucrania, por cierto, el propio Karaganov en esa entrevista imperdible, el enlace, por cierto, a Patreon aparece en la descripción de todos nuestros videos, de todas nuestras charlas, de todas nuestras transmisiones en vivo, y quien quiera además
el adelanto de 15 minutos, de los 15 minutos iniciales, eso también aparece en nuestro canal, en la lista de videos, los primeros 15 minutos. Según Karaganov, Rusia va a realizar la captura de prácticamente toda la Ucrania hasta el río Dnieper, pero no quiere el resto de Ucrania, y ese resto de Ucrania ultranacionalista aparecerá como o representará la punta de lanza de esa Europa belicista. Es el escenario planteado por él. Respecto a los misiles Oryezhnik, sí los presenta como una salida intermedia, pero para él Rusia de todos modos debería comenzar con ataques de escala táctica, ¿sí? Y remacha muchas veces Karaganov también que Estados Unidos no participaría en un enfrentamiento de estas características y que el propio Biden siquiera presentó la posibilidad de ataques nucleares en el caso incluso de un ataque de Rusia a Europa, y eso es cierto, ¿no? Sí, sí. Un escenario preocupante. Es que, Juan claro, Antonio. vamos a ver, es decir, ahora pongámonos allí, en el despacho Oval de la Casa Blanca, ¿no? Y entonces los europeos, encabezonados porque ellos quieren, deciden ir a la guerra contra Rusia. ¿Qué tiene que hacer Washington? ¿Seguir a los europeos porque quieran ellos? ¿O harán sus cálculos? Y entonces tú imagínate que alguien dice, no, no, vamos a seguirles. Y entonces cuando se produzca el primer impacto nuclear, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿También va a utilizar armas nucleares? Eso sube la escalada. Porque lo siguiente que va a ser un misil ya en territorio de Estados Unidos. ¿Y entonces qué? No, es decir, es normal. O sea, yo creo que si queda un dedo de frente, no ya dos, un dedo de frente en Washington, es decir, mira, por la locura de los europeos, porque si dijeran, no, es que se ha puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, puedes entender que, bueno, pues tendrán también sus planes, ¿no? Su Estado Mayor habrá hecho sus planes a distintos escenarios. Pero, ¿porque quieren los europeos? ¿Porque busquen una salida a su patética situación interna? Vamos, yo creo que Estados Unidos, no, claro que no. Dejaría hacer y ya recogeremos los restos. Ya recogeremos los restos. Se le intentaría poner un límite a Rusia en el sentido, oye, no me pases de esta línea. Claro, es decir, por favor, no me pases de esta línea. Sí, no cruces el Elba, el río Elba. Pero ya está. Es decir, pero es que no hay otra, porque es que lo siguiente sería ya una guerra nuclear abierta y en toda regla, ¿no? Es decir, yo creo que yo creo que ese escenario es el último de los últimos y al que ningún Estado Mayor quiere llegar porque no hay posible victoria. Y como no hay posible victoria, nadie hace planes para una campaña militar que no se puede ganar. Esto es absurdo. Es decir, nadie hace planes para una campaña militar que no se puede ganar. Entonces, no. Sí. Y además, ¿qué ganaría Estados Unidos? Tú imagínate. O la autodestrucción completa junto con el resto de, vete a saber cómo quedaría la civilización humana, o qué va a ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué ganaría? O sea, lo que quedara de Ucrania, si los rusos avanzan hasta el Dnieper y demás, lo que quedará de Ucrania seguramente será un estado casi prácticamente inviable, que habrá que seguir financiando porque no podrá sostenerse solo. Esto sí, las ambiciones de algunos otros países no deciden que, oye, que mira, que efectivamente, que aquí eran territorios rusos, pero que estos son territorios polacos, o húngaros, o rumanos. Vamos a ver, es decir, es que ha iniciado una dinámica absolutamente enloquecida, absolutamente enloquecida. Es verdad que el problema, y esto hay aplicando la teoría de juegos, se ve, hay un conocido profesor chino, Shuai-Kin Yang, que ha hecho algunos ejercicios al respecto, y cómo uno ve las fuerzas estructurales que se mueven, los intereses de distintos actores y aplicando la teoría de juegos, claro, ¿qué ve?
él dice, yo lo que veo es que se puede producir una reacción en cadena hacia un conflicto global mayor, a una tercera guerra mundial, ¿no? Impulsado, ¿por qué? Por el declive económico norteamericano, el surgimiento del orden multipolar, esto que hemos hablado ya muchas veces, y la incapacidad de las élites occidentales para gestionar esto, porque son unas élites que parecen un delirio mental tremendo. Entonces, bueno, pues efectivamente, eso se puede dar, claro que se puede dar un escenario así. Pero, hombre, vamos a suponer que al final hay actores racionales que dicen, no, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. A lo mejor no es Macron, pero es que igual Macron no dura tanto. A lo mejor no es Merz, pero vamos a ver si Merz acaba el 2026. Starmer igual le quedan 4 telediarios. ¿Quién los va a sustituir? ¿Van a ser gente que va a seguir con este delirio o a lo mejor deciden seguir el camino de Trump y decir, no, vamos a ver, que aquí es más importante el comercio, más importante las relaciones comerciales, más importante gestionar lo que ya es inevitable, que es el proceso histórico global hacia la multipolaridad, o nos vamos a enfrascar, nos vamos a meter en la trampa de Tucídides y vamos a la guerra mundial? Entonces, yo siempre tengo tendencia a pensar que al final hay actores racionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que son escenarios a los que se puede llegar, pero yo creo que todavía queda espacio, ¿no? Y lo vamos a ver en función de las señales que nos vayan llegando, ¿no? De lo que vaya ocurriendo en los próximos meses. Sí, aquí algunas señales no tan auspiciosas. Esto como cortesía, por cierto, de nuestro canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica. La celebración en Lodz hace poquitos días, Ucrania, del cumpleaños de Stepan Bandera, prócer nacional de Ucrania, responsable del holocausto en Ucrania y en Polonia. ¿Sí? Reivindicado abiertamente, oficialmente, por el Estado ucraniano actual. Stepan Bandera y su cumpleaños. Ya sabe la Unión Europea, el Estado ucraniano que va a quedar, y que además tienen intención encima de integrarlo dentro de la Unión Europea. Pues los europeos sabrán. Claro, pues a seguir votando, venga, a los que están. Venga, sigan votando, señores. Querido Juan Antonio, como siempre, un placer. 1 hora y media de conversación, más de lo previsto. Vamos a redondear por aquí. Recordemos que Juan Antonio a partir de ahora va a realizar su programa los días lunes. Este día lunes no por la celebración de los Reyes Magos, pero sí el lunes siguiente, el lunes 12, a partir de ahora, Demoliendo Mitos con programación todos los días de la semana, sin interrupción. Los lunes Juan Antonio, los martes Fernando y el resto de la semana, charlas, lo de siempre, hasta la misma programación. El que venga. Querido Juan Antonio, como siempre, un abrazo, demoledores y demoledoras. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden acompañarnos en nuestras redes, Facebook, TikTok, Instagram. Recuerden ayudarnos a través de nuestra cuenta de PayPal. Ahora también con contenidos exclusivos en Patreon. El enlace debajo de este video, en la descripción, y el adelanto de nuestro primer video ya ahí como anticipo en el canal. Y la semana próxima, si no recuerdo mal, el martes o miércoles vamos a generar el segundo video exclusivo para Patreon con una charla espectacular sobre el fin del sionismo con Jeffrey Sachs, Pascal Lotats, un profesor espectacular también, muy, pero muy interesante, un profesor canadiense. Todo eso comentado la semana próxima, así que todas las semanas vamos a generar por lo menos, si no más, contenidos exclusivos para ahí, porque eso no lo podemos presentar acá directamente, ¿sí? Demoledores y demoledoras, un abrazo y hasta la próxima. Juan Antonio, chau, chau. Hasta la próxima. Adiós.